La idea de la conferencia es pensar qué nos aporta la clase presencial para pensar en la virtualidad, qué nos puede aportar y qué nos aporta muy brevemente, porque el tiempo si no, no me va a dar, la investigación en matemática educativa. Bueno, yo vivo en Uruguay, como dijo Jonathan, que es un pequeño país de 176.000 kilómetros, me equivoqué ahí, me faltaron los cuadrados, kilómetros cuadrados de superficie, en la ciudad de Montevideo, que es muy pequeñita, para lo que son algunos lugares de América, ¿no? Es un país situado entre Argentina y Brasil, que tiene una población de 3,5 millones de habitantes. Y yo vivo en Montevideo, que es la capital. Bueno, la situación con la pandemia aquí en Uruguay sucedió lo mismo que sucedió en prácticamente todo el mundo. Se dio la suspensión de clases automáticamente a partir del 13 de marzo y a partir de ahí ya se pasaron las clases a la virtualidad. En este momento estamos en una buena situación con respecto al COVID-19, aunque todavía hay que cuidarse, digamos, pero ya se han reintegrado parcialmente las clases a la presencialidad. Estamos en este momento en una metodología combinada de presencialidad y virtualidad. Bueno, la situación en Uruguay con respecto al pasaje a la virtualidad. Nosotros en Uruguay tenemos el plan Ceibal desde el año 2007, que es un plan de una computadora por niño. Se les entregó a partir del 2007 en forma gradual una computadora a cada niño de primaria y a cada profesor de secundaria, y a cada estudiante de primaria y secundaria, perdón, y a cada docente de primaria y secundaria, y gradualmente se fue agregando a la formación docente. También a partir del año 2013 se obtuvo una plataforma educativa de matemática que se llama PAM, que es una plataforma que contiene ejercicios, muchas actividades para realizar de matemáticas que cubren el currículo de primaria y secundaria. Y eso está a disposición de los profesores, digamos, a todas las personas que somos usuarios del plan Ceibal. Así como la plataforma Schoology, que le llamamos CREA aquí, que es una plataforma para cursos virtuales, pero que hasta el momento de la pandemia, del advenimiento este año del COVID-19, solamente se usaban en forma complementaria. La plataforma educativa PAM, por ejemplo, los profesores pueden mandar series o armar series propias con las actividades que allí están, y los estudiantes pueden, las resuelven, el profesor puede ver lo que el estudiante hizo, y también contienen material curricular que el estudiante puede consultar. Algo más que no puse aquí en la presentación, pero que en este momento hay en la misma plataforma, digamos, lo que se llama el plan Ceibal. Cuando uno accede a la página, podemos encontrar también los libros de texto de todas las asignaturas, que uno los puede tomar de la biblioteca, digamos, en forma de préstamo. Eso también es una ayuda para los docentes. A pesar de todo eso, por razones de tipo económico, social, de conectividad a Internet, que si bien es buena en Uruguay, tiene sus problemáticas en algunos grupos de la población. Esto significó un gran esfuerzo para los docentes, como me imagino yo que fue en todo el mundo, ha sido, porque primaria, sobre todo, los docentes tuvieron que pasar de una costumbre de muchos años del trabajo en la presencialidad a la virtualidad. Y eso para muchos docentes fue realmente algo impactante, por lo menos acá lo hemos vivido a través de los colegas, que fue algo muy difícil de sobrellevar por diferentes razones, por el exceso de trabajo que produce, por la dificultad en muchos casos para que los estudiantes se conectaran y por la dificultad de cómo hacerlo. Yo les hablo hoy desde mi situación, como dijo Jonathan, de formadora de profesores de matemática. Actualmente este año no estoy trabajando como profesora de secundaria, pero acompaño estudiantes en el área de la didáctica de la matemática. Yo les doy un curso teórico de matemática educativa y ellos tienen en el último año de su carrera un curso de práctica docente completa, es decir, ellos tienen un grupo de secundaria básica a cargo de ellos. Por lo tanto, mis alumnos tuvieron que pasar a la virtualidad todos sus cursos, y bueno, yo les hice el acompañamiento. Entonces, bueno, desde esa situación y desde la experiencia que tuve en esa situación,
es que más o menos les voy a contar la experiencia y les voy a compartir algunos recursos, algunas posibilidades desde mi punto de vista. Lo otro es que yo desde 2005 me desempeño en la formación de profesores, pero en la modalidad semipresencial, que sí existe en Uruguay desde ese año, desde el 2003 más o menos. Y en ese sentido también yo tuve que hacer un aprendizaje, si bien los cursos no son de matemáticas, son de didáctica o de matemática educativa, tuve que hacer un proceso de aprendizaje de cómo la enseñanza que yo la concebía solamente desde la presencialidad, cómo trabajarla desde la virtualidad en muchos de sus aspectos. Bueno, aquí les voy a compartir simplemente esto, voy a pasar muy rápido, es una tabla. Yo estuve analizando este texto de Borba, Scucuglia y Gadanidis del 2014, que son investigadores que hace muchos años que vienen investigando la virtualidad, el trabajo en la virtualidad y también el uso de tecnología, el uso de medios tecnológicos. Y bueno, lo que ellos presentan son las 4 fases del desarrollo tecnológico. La primera de ellas, que se llama tecnologías informáticas, donde había computadoras, calculadoras simples y científicas, y se trabajaba más bien con la programación en Logo, para después pasarse a la segunda fase, por los inicios de los años 90, donde ya estaban popularizadas las computadoras y había calculadoras gráficas, y ahí advienen algo muy importante para la enseñanza de la matemática, los programas de geometría dinámica y los programas que representan funciones. Allí ya se podía pensar más que en hacer sobre un programa, por ejemplo, como es en la actividad de Logo, que había que hacer una actividad, no sé si recuerdan, con una tortuga que se mueve girando o caminando hacia adelante. Acá ya en los programas de geometría dinámica y de representaciones de funciones permiten el juego entre las distintas representaciones, permiten la experimentación, la visualización, la demostración. También dicen estos autores, esta es una tabla que ellos mismos hacen, simplificando, digamos, lo que desarrollan en el libro, significa una zona de riesgo para el profesor, y que el profesor tiene que ver si se mantiene en su zona de confort o si se anima a ir a la zona de riesgo. Después, en la tercera fase, que aparece por finales de los 90, por 1999, ya aparecen las computadoras portátiles, aparece Internet, y entonces ya ahí advienen Google, los foros, los chats, la posibilidad de correo electrónico, y ahí, por lo menos en Brasil, que es hasta lo que remite esta tabla, ya había comenzado la educación a distancia online. Aparece la interacción y colaboración online y se empiezan a desarrollar comunidades de aprendizaje. Es la etapa en que se habla de las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y finalmente la cuarta fase, que sería, según los autores, por lo menos en la que estábamos hasta 2014, aparecen, ya seguimos teniendo computadoras, laptops, tablets, pero aparecen los teléfonos celulares y la internet rápida, y con ello aparece también GeoGebra, que es un sustituto, lo ha sustituido bastante a los demás programas de geometría dinámica, como el Cabri, por ejemplo, y los programas de representaciones de funciones, porque reúne, en el ambiente de GeoGebra se reúnen todas las posibilidades de trabajar con la geometría, con la representación de funciones, con el álgebra, digamos, con el cálculo simbólico, bueno, muchas más posibilidades. Y ahí empiezan a aparecer también plataformas, sitios como el Wolfram Alpha, Wikipedia, Facebook, bueno, agregamos actualmente WhatsApp, y eso genera muchas más posibilidades. Es, digamos, la etapa de las tecnologías digitales. Lo que estos autores plantean en relación al uso de la tecnología, ellos desarrollan un abordaje que se llama seres humanos con medios, que plantean que los seres humanos vivimos en un momento histórico y tenemos ciertos medios tecnológicos, como hemos tenido en muchas épocas, la tiza y el pizarrón, que ellos dicen que no siempre existieron, sino que en determinado momento empezaron a estar, y eso genera diferentes cosas. Una de las cosas que los autores advierten es, plantean que hay que evitar la domesticación de los medios tecnológicos, es decir, evitar utilizar la tecnología de la misma forma, con las mismas prácticas que estaban condicionadas por otros medios. Esto es algo que me interesó particularmente porque aquí en Uruguay por lo menos vi que muchos colegas míos que tuvieron que hacer de golpe el viraje a la virtualidad, tuvieron, bueno, en una primera instancia no tenían tiempo de reflexionar mucho porque de un día para el siguiente hubo que
hacer esas modificaciones, y eso generó en una primera instancia utilizar los medios tecnológicos de manera domesticarlos, es decir, acomodarlos a como yo estoy acostumbrado a trabajar, cosa que también me pasó a mí cuando empecé por allá en el año 2000 y poco. Después, los autores plantean que el advenimiento de nuevas tecnologías cambia los problemas a resolver con ellas, es decir, que nuevas tecnologías traen nuevas formas de resolver problemas o nuevas posibilidades. Por ejemplo, ellos dan un ejemplo que tal vez ya es conocido de ustedes. Vamos a ver si me funcionan los enlaces que puse, que es el de la construcción de un cuadrado, y ellos comparan lo que sería un diseño de lo que sería una construcción. Yo, por ejemplo, aquí en GeoGebra construí este cuadrado aquí a la izquierda y este aquí a la derecha. El de la izquierda lo construí simplemente considerando los 4 puntos de la cuadrícula, con distancias iguales, y bueno, con la cuadrícula me aseguré, digamos, que aparezcan ahí los ángulos, parezcan ser rectos, que es lo que podría llegar a ser un estudiante cuando empieza a trabajar en GeoGebra, o podría hacerlo también en papel. Y acá construí el mismo cuadrado, pero utilizando las propiedades del cuadrado, tracé perpendiculares, consideré segmentos iguales. Y entonces ocurre aquí lo que los autores Borba y sus colaboradores hablan de la prueba del arrastre, que es una característica muy importante que tiene justamente GeoGebra, y es que permite que si uno arrastra, por ejemplo, se puede ver que este cuadrado no está construido como tal, sino que esto sería un diseño, según dicen los autores. En cambio, que fue construido con sus propiedades, es una construcción. Esa es la diferencia que ellos hacen entre una cosa y la otra. Esto simplemente a modo de ejemplo. Bueno, la resistencia al arrastre en GeoGebra, es decir, que resistan al arrastre las construcciones que realizamos en GeoGebra cuando se trata de la geometría, es una cualidad muy importante y que puede permitir resolver y plantear, digamos, nuevos tipos de problemas o hacer nuevos tipos de exploraciones matemáticas en la clase. Bueno, sobre las plataformas para cursos virtuales, yo les voy a contar un poquito básicamente cómo trabajamos acá en Uruguay. Existen muchas plataformas, que ustedes eso ya lo sabrán. Moodle es una que a mí particularmente me gusta mucho. Schoology es la que tengo que trabajar yo porque es la que tiene mis cursos, digamos. Edmodo también es otra. Aparece también modos, programas donde se puede hablar, como estamos haciéndolo ahora, como, perdón, no, otras plataformas, pensé que estaba leyendo otra cosa. Otras que son Google Classroom, que también permite subir un curso y trabajar. Yo señalé primero los otros 3 porque considero que tienen más herramientas para trabajar con los alumnos. Bueno, se puede trabajar con grupos de Facebook, con grupos de WhatsApp, es decir, hay muchas herramientas para trabajar. Mayoritariamente en Uruguay, dentro del plan Ceibal, utilizamos Schoology. Y tenemos los cursos virtuales, cuando se pasó a la virtualidad en marzo, todos los cursos fueron pasados a Schoology, es decir, se subieron como usuarios todos los estudiantes, todos los profesores, todos los maestros, y bueno, cada uno se le creó un curso para trabajar allí. Esta plataforma Schoology está pensada de forma similar a las redes sociales, permite hacer como conversaciones, digamos, sobre todo los foros son en formato de posteos, digamos, o de conversaciones que se pueden hacer a través de texto o se pueden hacer también con audio. Y se pueden crear carpetas, se pueden crear foros que se llaman temas de discusión, se pueden crear tareas para los estudiantes que pueden ser grupales o individuales, pruebas de tipo cuestionario, evaluaciones, se pueden subir distintos tipos de archivos, algunas herramientas externas también acepta, paquetes de medios y páginas. Y tiene también una sala de conferencias, pero en general no lo usa casi nadie porque no funciona muy bien, se corta y tiene problemas. Ahora lo que me gustaría es mostrarles, para centrarme en el aspecto que a mí me interesa de la enseñanza virtual y lo que tiene que ver con la presencialidad y qué podemos tomar y aprender de la presencialidad, algunos aspectos que podemos comparar entre la virtualidad y la presencialidad, que son la sincronía que tiene la presencialidad contra la asincronía, digamos, de la virtualidad, o más o menos asincronía, el asunto de lo afectivo, la inmediatez o no de la retroalimentación del docente, las dificultades para los estudiantes de participar en forma significativa, puede ser por razones socioeconómicas, porque no se organizan bien con el tiempo, se les diluye, digamos, el tiempo, y
lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes. Yo voy a comenzar con la sincronía o asincronía. Uno podría pensar que para trabajar sincrónicamente desde la virtualidad, eso se puede hacer, por ejemplo, como yo estoy haciéndolo ahora por Blackboard Collaborate, o puede ser por Meet, o por Zoom, o por otras formas de hacerlo. Nosotros aquí es algo que usamos mayoritariamente por Zoom o por Meet, y ahí uno puede interactuar con sus alumnos, trabajar parecido, digamos, a lo que sería la clase presencial. Sin embargo, esto tiene algunas dificultades, por lo menos aquí en Uruguay se les han presentado dificultades a los profesores, por ejemplo, para usar pizarrón o pizarra, por más que existen las pizarras electrónicas, no todos los profesores las saben usar, cómo plantear las tareas, qué posibilidades tienen de conexión. Por ejemplo, aquí en Uruguay hay un sector de estudiantes, sobre todo en la educación pública, que no se conectaban, no se podían conectar, y otros que, si bien aceptan conectarse para hacer tareas asincrónicamente en una plataforma, no les gusta o no quieren mostrar su casa, porque también está el tema de mostrar la intimidad de cada uno cuando trabajamos de manera virtual en una sala, digamos, como sería Zoom, por ejemplo, o esta. Pueden aparecer unas cuantas dificultades. La ventaja que tiene es que se parece más a la situación de la clase presencial. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, muchos profesores optaron por trabajar prácticamente en el mismo régimen en que trabajaban en su clase presencial, haciendo las clases por Zoom. No se conectaban siempre todos los alumnos, pero para ellos era más cómodo, digamos, se sentían menos presionados para resolver la tarea. El asunto es preguntarnos si podemos disminuir la dificultad de la asincronía en una plataforma virtual, o sea, no ya pensando en una sala, sino en una plataforma virtual. Es algo que yo me pregunté desde que empecé a trabajar en la presencialidad, y que fue algo que tuve que aprender. Porque la distancia, digamos, el hecho de la asincronía puede producir, por ejemplo, la falta de retroalimentación, o porque los docentes todos tenemos distintos modos de comunicarnos con los estudiantes, y distintos ritmos, y nos organizamos el trabajo de distinta manera, igual que lo hacemos en la presencialidad. No hay dos profesores que sean idénticos, pero en la virtualidad eso se nota mucho más, digamos, está estudiado que el estudiante virtual puede sentirse frustrado si no recibe una retroalimentación medianamente rápida de parte del profesor. Esto en la presencialidad también ocurre, porque a veces los profesores demoramos en corregirles las tareas a los alumnos, y los alumnos también se pueden desmoralizar. Pero como que aquí la distancia es mucho mayor, y el estudiante necesita un acercamiento mayor del profesor. En cuanto a esto, yo les voy a poner dos ejemplos que tomé de la plataforma Schoology, justamente, de mis estudiantes, les voy a hacer dos aclaraciones. La primera es que de ningún modo yo quiero, lo hago desde el punto de vista de criticar a mis alumnos, para nada, porque además no lo hago en ningún sentido, es decir, yo me sitúo en mi situación de investigación, que yo investigo mucho las prácticas docentes, justamente lo que me interesa es analizarlas sin ningún enjuiciamiento ni juicio de valor. Y además porque mis estudiantes están aprendiendo a ser docentes y tuvieron que echarse al hombro un curso virtual de apuro, digamos. Pero yo quería mostrar la diferencia. Estos iconos, por ejemplo, acá, estos iconos que tienen como un lapicito y un cuaderno, ahí son tareas, las tareas que se mandan a los alumnos. Uno plantea la tarea, sube la tarea, ahora les voy a mostrar esa parte abierta. La tarea tiene un título, tiene una descripción, tiene una fecha de vencimiento. Bueno, esta docente solamente plantea tareas. Presento esta parte sola, aunque el curso sigue un poco más, pero todas son tareas, es decir, que la forma de comunicarse que tiene con los estudiantes es a través de tareas. Tiene aquí arriba una carpeta, pero esa carpeta está vacía. Y cuando uno despliega las tareas, esa tarea, una de las tareas en particular, tiene la fecha de vencimiento, la profesora pone unas explicaciones, pone las tareas, estos son 3 archivos con las tareas, y podemos ver, por ejemplo, que aquí, que los estudiantes le hacen preguntas, le comentan que hicieron todas las actividades, en realidad no hay ningún comentario de la docente. Es decir, esto es algo que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en 2005, era muy usual en el profesorado semipresencial donde yo trabajaba, que los profesores
utilizaban la plataforma como un lugar, como un repositorio de materiales. Colgaban los materiales, ponían tareas y esperaban que los estudiantes las enviaran. Claro, era una época distinta a la actual, había muchas menos formas de comunicarse, pero también en realidad era porque los profesores veníamos acostumbrados a un trabajo presencial diferente y bueno, no sabíamos cómo hacerlo. Aquí tengo el caso de otra estudiante que, por ejemplo, si nosotros miramos en el curso de la estudiante anterior, aquí, por ejemplo, esto puede ser un detalle, pero este que es la foto que viene por defecto en todos los cursos, esta estudiante la cambió por otra. Ella tiene agrupados así, bueno, aquí tiene unos avisos, porque como las clases ahora se dan presenciales por grupos pequeños, entonces les dice que esta semana les toca asistir al grupo amarillo, se ve que los ha dividido así, les da una serie de noticias, pero comienza diciendo hola a todos, ¿cómo están? Como que hay por lo menos una comunicación, y tiene una carpeta que es la actual, números enteros, y otra donde están todos los temas anteriores, que ella los va pasando, porque por lo pronto Schoology tiene la dificultad con respecto a la plataforma Moodle, que solamente podemos hacer carpetas, entonces llega un momento que a veces hay 20 carpetas en el curso y no queda muy lindo de ver y muy fácil de ver. Como ven aquí en las carpetas también se les pueden poner imágenes, y bueno, esta profesora organizó su trabajo así, esta carpeta y otra que tiene todos los trabajos anteriores. Y bueno, si yo abro la carpeta números enteros, ella tiene, bueno, un foro de consultas, que es algo muy importante para que los profesores puedan hacer preguntas, tiene un foro que se llama Comenzando, es decir, acá aparece algo distinto al caso de la otra profesora, que es que esta profesora, Lorena, trabaja con los estudiantes las tareas, si bien hace tareas, plantea tareas que los estudiantes tienen que hacer y entregarle, plantea unas cuantas tareas en formato de foro, y el formato de foro permite preguntar, volver a preguntar, que los estudiantes se intercambien entre ellos. El foro para mí es tal vez la herramienta más importante, no sé si la más importante, pero es muy importante para favorecer la comunicación. En particular les voy a mostrar este foro que se llama ¿Qué piensas tú?, porque aquí ya aparece un tipo de tarea especial, que aquí en Uruguay hay varios profesores que lo están trabajando, que es el uso de viñetas conceptuales. Y las viñetas conceptuales son, bueno, como una viñeta, como un cómic, está inspirado en eso, y se ponen varios personajes con sus nombres, y hay una tarea, por ejemplo, como está aquí en el centro, dice el filósofo griego Platón, nació en el año menos 427 y vivió 80 años, ¿en qué año falleció? Y los estudiantes, estos ficticios, digamos, estos personajes, dan distintas respuestas, que este tipo de actividades permite, por ejemplo, considerar errores posibles, que nosotros sepamos que los estudiantes pueden cometer o que leamos en los documentos de investigación, y entonces permite abordarlos en lo que sería la puesta en común, tanto en la clase presencial como en la clase virtual. Entonces, lo que les quería mostrar es cómo vean ustedes cómo se puede comunicar más a través de un foro. Aquí una alumna dice, para mí la persona que tiene razón es Lucía, porque si el filósofo nació en el menos 427, habría que sumarle 80, los 80 que vivió para poder responder a la pregunta, por lo cual yo pienso que Lucía tiene razón. Hay otro que dice, creo que Lucía se equivocó, porque hay que hacer una suma de enteros, y entonces no daría lo que Lucía dice que da, que sumó los valores absolutos. Van comentando, en determinado momento la profesora les dice que les deja abierto unos días más el foro, esta es la intervención de ella, para que puedan seguir opinando, vuelven a opinar los distintos compañeros. Por ejemplo, acá Maya le dice a José Ignacio, no concuerdo contigo porque hablando de números negativos van en reversa, o sea, menos 427, menos 426, menos 425, y así continúa el foro. La profesora pregunta qué piensan los demás y ahí van opinando. Lo que, bueno, sigue, esto es un foro solo, pero a mí no me entraban las imágenes en una sola diapositiva. Estoy de acuerdo con Ana por tal cosa. Bueno, la profesora aquí le hace una pregunta porque la estudiante habla del número 347 y sería el menos 347. Lo que les quiero mostrar con esto es que aquí podemos distinguir la importancia que tiene lo comunicativo y la interacción con los estudiantes. Es decir, si nosotros queremos que los estudiantes se involucren en las tareas,
nos tenemos que poder comunicar con ellos y fomentar la interacción de ellos con nosotros y entre ellos. Para el profesor es importante preguntar, motivar a los alumnos a que respondan, a que argumenten, y para los alumnos que aparezca la necesidad de comunicar, de argumentar y de discutir con los compañeros. Esto para mí es esencial tanto en la clase presencial como en la virtual. Es más difícil de hacer en la virtualidad, pero creo que se puede lograr si uno trata de en las tareas plantearlas de manera que ellos tengan que interactuar entre sí, por ejemplo, cosas que pasan en la clase normalmente, nada más que en un rato que estamos en la clase todos juntos. Y otra cosa importante es que las tareas y actividades sean matemáticamente ricas y cognitivamente demandantes para los estudiantes, cosa que también es muy importante en la presencialidad. Eso era la pregunta que seguía. A mí me parece que esas cuestiones, digamos, que plantea la matemática educativa sobre cómo no, yo no me afilio a que cómo deban ser las clases de una manera exclusivamente sola, no, sino atendiendo a la modalidad que cada profesor tenga, las actividades y tareas que se hacen en la clase deben ser matemáticamente ricas, deben promover que se desarrolle el pensamiento de los estudiantes. Nuevamente aquí aparece el trabajo que demanda el docente como una diferencia importante en el sentido de que el profesor, si le va a contestar a todos los alumnos, tiene que revisar los foros muchas veces. También al profesor se le diluye el horario en el sentido de que antes trabajábamos en horario fijo, estábamos en la clase en tiempo justo, y eso creo que es un cambio importante. Y bueno, creo que se puede minimizar con mucha organización, trabajando con los colegas, tratando de compartir las tareas, las tareas que planteamos, poder compartir materiales. Eso me parece que también es un punto importante. Bueno, y con respecto a los otros aspectos que había señalado hoy, sí, lo afectivo, creo que personalmente que la presencialidad da algo que no tiene la virtualidad, pero bueno, esta es una situación especial que tuvimos que vivirla y tuvimos que ver cómo resolverla. Creo que se puede trabajar también afectivamente desde la virtualidad, pero es algo bastante más difícil, ¿no? La inmediatez o no de la retroalimentación docente, eso es muy importante, me parece un aspecto muy importante, ya lo comenté. Las dificultades de los estudiantes. Aquí la virtualidad en Uruguay un poco vino a traer la discusión sobre si no se aumentan las desigualdades ya existentes entre los estudiantes, cosa que creemos que sí, que ocurrió en buena parte. Se han desvinculado unos cuantos estudiantes, que ahora se está tratando de ver cómo se puede resolver a esta altura del año, que es muy difícil que se pueda resolver que vuelvan a la clase, ¿no? Generó una problemática de ese tipo. Y otra cuestión que tiene de dificultad es que si los cursos son a través de una plataforma, para los estudiantes es difícil para los adultos que estudian a distancia, mucho más lo es para los adolescentes, organizarse en un cierto horario para hacer las tareas, para entrar a la plataforma, para estudiar. Hay como una tendencia a dejar pasar porque nos parece que el tiempo nos va a dar en otro momento. Eso es algo característico de la virtualidad y necesita de mucha organización. Bueno, en este aspecto son muy importantes los padres. Eso ya en estos días estuve leyendo los artículos y hablan justamente de eso, de la preponderancia que los padres deberían tener a partir de ahora y cómo empezar a investigar esas cuestiones. Pero de todas maneras es algo muy complejo. Bueno, después les quería compartir sobre recursos, porque si bien podemos seguir usando, desde mi punto de vista, trabajando en foros, también mandando tareas u otras cosas que se nos ocurran, podemos seguir usando los textos que tenemos impresos o que están en línea, pero también Internet nos ofrece muchísimos recursos. Estas autores, Rodríguez 2017 es un libro que tiene varios artículos, y yo particularmente me voy a referir a algunas cosas que dicen en uno de ellos, que habla sobre el trabajo con la tecnología. Y básicamente se refieren, entre otras cosas, lo que yo tomé, a los applets que podemos encontrar por Internet. Estos autores hablan de criterios para poder decidir la calidad que puede tener, si es rico o es pobre un recurso. No me voy a detener mucho en eso porque si no, no voy a tener tiempo directamente en los criterios que ellos mencionan, pero puedo dejarles después las referencias, pero sí le parece importante a estos autores pensar qué puede hacer el alumno con el applet,
y ellos plantean dos cosas alternativas, que el applet le demande al estudiante tocar y completar, o le demande explorar, conjeturar, argumentar. ¿Qué lugar tendrá en la clase? Este texto estaba pensado antes de la pandemia, supongo que se refiere en general a la clase presencial, pero podemos pensar también qué lugar tendrá en el espacio virtual de nuestra clase, qué objetivo tiene el docente para trabajar con ese applet y cómo se va a trabajar. Me parecen estos cuatro aspectos que señalan estos autores importantes a la hora de determinar y elegir qué applet voy a usar. Bueno, en parte los criterios que manejan, el más importante que yo voy a mencionar ahora con dos ejemplos, es este de qué puede hacer el alumno con el applet, si tocar y completar o explorar, conjeturar y argumentar. Es muy fácil encontrar, se encuentran muchos applets, o applets, o en algunas plataformas también, actividades del estilo. Esto no sé si sería realmente un applet, está hecho como tal, digamos, pero lo que le pide esta tarea al estudiante es simplemente que sume estos dos números, está pensado para cuarto de primaria, ¿no? Que sume estos dos números, entonces la suma da 7.350, luego que reste estos otros dos, la resta da 5.050, y entonces verificar, y el programa nos dice que está muy bien. Ahora, por ejemplo, si yo me equivoco, el estudiante se equivoca, y acá pone, por ejemplo, que da, no sé, 2.390, y acá pone 3.000, no importa qué número equivocado, puede ser en uno solo que ponga equivocado, lo que dice es, algo está mal, revisá y volvé a intentarlo. Y esta es la única interacción que el estudiante tiene, en este caso con este applet. Aquí consideramos que el trabajo que se le demanda al estudiante es pobre. En cambio, un poquito mejor, un poquito más de demanda tiene este otro, que es del mismo sitio, dentro del plan Ceibal se encuentra, que le plantea al estudiante trabajar con los políminos, que son, aquí abajo le explica, polígonos formados por uno o más cuadrados congruentes, unidos lado a lado, de modo que no exista ningún cuadrado vacío en medio de ellos, o sea que sean polígonos simples. Y les pide que seleccione, aquí hay que pinchar para ir pintando los cuadraditos y construir un polímino de área 11 y perímetro 22. Entonces esta parte del programa es la que nos va diciendo, por ejemplo, si yo elijo este cuadradito, tengo área 1 y perímetro 4. Si le agrego otro, tengo área 2 y perímetro 6, y así yo puedo seguir agregando cosas que yo me imagino que un estudiante podría hacer, podría empezar formando los polígonos que más conoce, un rectángulo, y ahí, así llegar o al área 10, o al perímetro, al área 11, perdón, o al perímetro 22, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya llegó, antes de esto, al área 11, tendría que quitar uno más, ahí está. Ahí tengo área 11 y el perímetro todavía no llegué. Entonces, por ejemplo, una estrategia puede ser que desarrolle el estudiante, puede empezar a probar estrategias, porque puede seguir solo por tanteo, pero también puede probar estrategias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si oculto el rectangulito de acá? Acá tenía yo una unidad, digamos, de lado en el perímetro, pero ahí vieron que se me agregan dos, porque aparecen dos extremos nuevos. Bueno, la idea es que el estudiante desarrolle, si yo cuando lo analicé pensé que el estudiante puede desarrollar esas estrategias, y que estos applets, digamos, también deben ser trabajados con el trabajo posterior en un foro o en algún lugar donde se pueda discutir con el profesor. El profesor puede hacer preguntas y analizar procedimientos, y el estudiante justamente conjeturar, explicar. El tercer ejemplo les quiero mostrar más que nada porque me pareció muy rica esta actividad, y sobre todo porque me parece muy interesante este sitio que se llama puntmat.blogspot.com, que es el sitio de la profesora Cecilia Calvo, que es una profesora uruguaya pero vive en España, y el profesor David Barba y otros investigadores.
Y ellos plantean, lo que tienen en su blog son un conjunto de actividades, muchas actividades, diseñadas por ellos algunas, y después recursos que toman de otros lugares, y están para compartir, digamos. Comparten mucho por Twitter, por ejemplo, y como que tienen una red de profesionales que comparten actividades y materiales. Las redes son buena fuente para obtener materiales para la clase. Esta actividad, por ejemplo, dice, en la tabla de 2 filas, no es un applet, en la tabla de 2 filas que representa una función de primer grado se encuentran los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son las posibles funciones representadas? Y la idea es trabajar con tablas de este tipo, que por ejemplo estos son 2 casos posibles, que al 1 le corresponda a 3 y al 2 le corresponda a 4, o que al 4 le corresponde a 1 y al 2 le corresponda a 3, y que los estudiantes tengan que determinar cuáles son todas las posibles funciones representadas. A mí me pareció interesante esta actividad para pensar qué nos aporta hacerla con lápiz y papel, qué nos puede proponer acá de nuevo para resolver el problema GeoGebra. Y veo que los estudiantes pueden, bueno, escribir todas las tablas posibles, las 12 tablas posibles sin hacer ningún otro análisis, hallar las ecuaciones de esas rectas o no hallarlas, simplemente representar con pares de puntos todos los pares de puntos posibles. Aquí GeoGebra viene, me parece a mí, a dar algo importante que tiene que ver con la doble representación. Si yo represento por 2 puntos una recta, me va a dar la ecuación. Eso puede servir para un trabajo posterior. Y también que el trabajo, la representación en GeoGebra es más exacta, digamos, se ve como más exacta, y así el estudiante puede descubrir que hay pares de esos puntos que determinan las mismas rectas y que entonces en realidad son 9 las posibilidades. Como verán, yo voy muy rápido comentando cosas porque quiero decir algunas cosas más que nada de compartir materiales. Bueno, este es el blog de estos investigadores, que está en catalán, pero que uno aquí puede seleccionar el idioma. Y si bien la traducción no es muy perfecta, se puede leer y uno puede tomar estas actividades. La idea no es que los estudiantes las hagan acá, sino tomarlas y plantearlas en la clase. Aquí están las 9 tablas y todas las funciones representadas gráficamente con GeoGebra. Bueno, aparecen muchas actividades más. Este blog tiene varios años y tiene muchísimas actividades. Y tiene una zona de applets también. Estos investigadores distinguen lo que es la práctica reproductiva de la práctica productiva. La práctica reproductiva como aquella en la que nosotros repasamos o hacemos al estudiante entrenar en una determinada actividad. Por ejemplo, aquí, operaciones con fracciones. Estas sí no logré traducirlos, pero pienso que se puede con ayuda de un traductor. Dice que esta página está dedicada a la práctica reproductiva, a la práctica clásica repetitiva, y son operaciones con fracciones. Se accede entrando a este enlace aquí, está en azul. En este lugar lo que se describe es el applet, cómo funciona el applet, y el estudiante tiene que entrar, hacer la operación, poner el resultado simplificado, en eso consiste nada más, por eso es una práctica reproductiva. Y después, a ver qué otro les puedo mostrar. Por ejemplo, hay uno que yo había visto, son tantos que se me pierde. Acá, por ejemplo, que es de perímetro y área, se parece al otro que yo les mostré, que estaba hecho en GeoGebra, pero no es exactamente igual. Aparecen preguntas, es decir, acá está explicada toda la actividad, en este caso para relacionar perímetro y área también, y bueno, figuras que se pueden formar, y aparecen otras actividades más sobre práctica productiva, pintar algunos cuadrados de manera que aparezca algún área y algún perímetro. Bueno, hay muchísimos y de todos los temas. Eso no tengo ya casi más tiempo. No tengo casi más tiempo ya. Bueno, acá simplemente yo les quiero compartir otros sitios que les voy a dejar después. Si quieren le puedo dejar a Jonathan el PDF con mi presentación y los pueden tener si les interesan. OpenMiddle.com tiene muchos ejercicios. La mayoría son del tipo, utiliza los dígitos del 1 al 9 para determinar funciones con determinadas características o que una ecuación tenga tales soluciones, pero tiene para todos los niveles y tiene una versión en español. Después, Rich Matemáticas, que en el blog de Cecilia Calvo hay muchas actividades de ahí. Ese está solo en inglés, pero si uno se apaña para leerlo, puede plantear actividades muy interesantes a los alumnos. Bueno, el sitio de GeoGebra tiene muchísimos materiales. Hay un sitio de geometría dinámica en español, también tiene actividades interesantes. Está el sitio Descartes,
que tienen más bien libros como con actividades pensados en base al currículo. Después hay un sitio brasileño que a mí me resulta muy interesante, claro que está todo en portugués, pero ahí tienen videos como con situaciones que uno puede usar para motivar a los estudiantes a una situación o presentar una situación problema a partir de un video, por ejemplo, y unos programas de radio. Claro que la voz está siempre en portugués. Después, ResearchGate, a mí me parece que es otro lugar muy importante, que presenta, los investigadores ahí presentan muchas cosas. Más bien se trata de investigación, pero por ejemplo, el enlace que yo les dejo es a un libro presentado por la profesora Cristina Ochoviet y Verónica Molfino, de acá de Uruguay, que trata de los problemas de final abierto y traen muchos ejemplos. Y finalmente está el sitio de este grupo, GPIMM, que es el de Borba y los otros colaboradores con los que yo inicié esta presentación, que no me daba a dar tiempo ya de mostrárselas, así que dejo por acá, pero si ustedes miran en este sitio van a encontrar muchos trabajos muy interesantes que les hacen hacer a los alumnos y arman videos con los trabajos de matemática que han hecho, o de matemática con arte, o de matemática con biología, con diferentes abordajes desde la matemática como interdisciplinar. Bueno, hasta aquí llegó, ya me fui casi del tiempo. Muchas gracias. Y bueno, quedo atenta si tienen alguna pregunta o un comentario. De nuevo agradecemos a la profesora Daniela. En este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será de máximo 20 minutos. Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Los invitamos a registrar sus preguntas o comentarios dirigidas a nuestra conferencista. ¿Yo cómo lo recibo esto, Jonathan? Sí, en la parte inferior despliega el menú, porfa. Bien. Y el primer sí, icono de el burbuja chat. está ahí. Perfecto. Donde dice todos abres. ¿Encuentre a alguien con quien chatear? No, Lo dice acá en todos. todos. Perfecto. Ya estoy viendo. Y si lo abro, ¿se abre? Sí, señora. Sí. Listo, perfecto. Sí. Puedo contestar, leo la pregunta y contesto oralmente, ¿no? Sí, sí, profe, sí. Bien. Néstor me pregunta si en el plan Ceibal solo se pueden registrar ciudadanos uruguayos. Sí, lamentablemente, me hubiera encantado poderles compartir lo que hay en el plan Ceibal, porque hay, como en todos lados, cosas malas, pero también cosas muy buenas. Pero no, es solo tienes que ser estudiante o profesor del sistema uruguayo para poder acceder. Bueno, muchas gracias a Hermelinda que me saluda. Yo también tengo un gran cariño por México, también por Colombia, por supuesto, que hace un tiempo que lo conocí, pero por México porque estudio con el Instituto Politécnico en México y conozco muchos mexicanos. Bueno, las clases por Zoom, si se parece a la clase presencial, pero es muy extenuante para un estudiante estar sentado, sí, totalmente de acuerdo, Sony, totalmente de acuerdo. Los cursos por Zoom a todos nos agotan. Yo tengo una compañera mía, colega mía de todos los años, que siempre trabajó en la presencialidad y ella se enfermó, se agarró una enfermedad autoinmune y le dijeron que fue por el estrés que le provocó la situación. No, y ella daba todas sus clases por Zoom prácticamente porque era como que lo sentía más sencillo, pero es agotador después que uno está muchas horas ¿sí? Viendo una pantalla. Sí, para los alumnos totalmente. Sí, da su clase y sale, sí, totalmente. Y voy a leer el comentario de Sony. Dice, las clases por Zoom sí se parece a la clase presencial, pero es muy extenuante para un estudiante estar sentado más de 6 horas viendo una pantalla. Para el docente es más fácil, él da su clase y sale. Me da mucha tristeza ver a mi hijo hacerlos desde hace 6 meses. Entonces nosotros los docentes no podemos solo dedicarnos a entregar los conceptos, los estudiantes necesitan más que eso. Sí, yo coincido totalmente. Yo creo que la comunicación, además de una buena matemática, por supuesto, porque ese foco es muy importante, es fundamental realmente. Bueno, Gloria, me alegro que te sirva, aunque sea como para compartir. A mí me parece muy importante compartir todas las experiencias que tenemos. Yo aprendí muchísimo con mis alumnos también este año. Hay herramientas que yo, por más que hacía años que trabajaba, no las tenía y
y ellos me enseñaban, por ejemplo, unos iconos que pongo como GIF así en la plataforma que les muestran a ellos cuando hay algo nuevo. Bueno, Jairo dice, a veces las instituciones nos piden cubrir contenidos y ahora en medio de la virtualidad es más complicado. ¿Alguna sugerencia? Ah, sí, Jairo, eso lo iba a poner en la presentación y se me fue al final. Estuve leyendo hace pocos días, me llegó, a veces me llegan unas newsletters de distintos lados y me llegó algo que es con lo que yo coincido plenamente, pero que lo decía un investigador, no recuerdo quién, o un directivo de un liceo, y era que en este tiempo había que concentrarse más en la calidad que en la cantidad, que había que dejar de lado terminar el currículo. Yo le he dicho lo mismo a mis alumnos, o sea, cuando fueron a empezar nuevamente la presencialidad de una manera muy cortada, porque tienen a la mitad de sus alumnos cada día, o sea que dan muchas menos clases que las que deberían dar, eh, ellos, lo que les sugerí fue que hicieran una jerarquización de conceptos y que pensaran en los conceptos que el estudiante precisa el año que viene y en lo más conceptual. A mí me parece que uno no puede pensar en abordar todos los contenidos de la manera que lo estamos haciendo, que no es la misma situación que la de la enseñanza presencial, no tiene punto de comparación, por más que yo planteo que se puede uno acercar y lo puede mejorar. A ver que se me han pasado algunas preguntas. Bueno, eso, Jairo. Joaquín dice, le agradecería si puede referirse un poco al uso de una herramienta para reemplazar el tablero o la pizarra. Yo lo que conozco, tuve la suerte de acceder a través de un grupo de investigación que tengo a una pizarra electrónica. Hay unas pizarras electrónicas que traen un lápiz, una especie de lápiz, y uno la pone con un USB en la computadora, y entonces hay que bajarse un programita y aparece como un pizarrón y se escribe allí. No sé si te refieres a eso. La pizarra, yo tengo colegas que ponen una pizarra de verdad atrás de su computadora y a ellos a algunos les funciona y trabajan así apuntando la cámara, digamos. Si no, yo tengo acá, por ejemplo, en mi computadora la posibilidad de mostrar, bueno, yo uso casi siempre Zoom, por ejemplo, y en Zoom puedo compartir la pantalla. A mí, por ejemplo, me resulta útil en un encuentro, yo con mis alumnos tengo encuentros cada tanto tiempo, y ahí o comparto la pantalla y uso lo que se llama una pizarra que me aparece cuando comparto la pantalla, me aparece algo blanco con unas herramientas, y si no, uso un PowerPoint y lo voy escribiendo allí mismo. Yo creo que uno siempre se las puede ingeniar. Y bueno, hay como una cosa más moderna que son las tabletas electrónicas, las pizarras electrónicas, perdón, que es como una pizarrita negra que tiene un USB, como te decía, y se genera como una pantalla, en la pantalla se genera como una pizarra. Bueno, dice Héctor, gracias, me gustó este enfoque que le diste a nuestra labor desde la pandemia. Sabes, esto nos debe enseñar que debemos fortalecer habilidades a nuestros estudiantes y a nosotros debemos replantear nuestras prácticas. Me hiciste cuestionarme mi práctica docente. Bueno, eso ya es muchísimo, yo te lo agradezco. Lo mejor que podemos hacer es cuestionarnos, siempre, no solo con la pandemia. Bueno, también los padres se quejan de que los libros no se utilizan. Sí, sí, los padres también se han quejado mucho aquí en Uruguay de que tuvieron que atender mucho a los alumnos, a sus hijos, casi como los profesores. Realmente es todo un tema, ¿no? Porque el profesor es el especialista, el padre no lo va a sustituir, pero de todas maneras yo creo que en estos momentos los padres jugaron un rol crucial. Yo tengo, por ejemplo, una vecinita acá que los padres todos los días a tal horario yo los escuchaba, que ponete a hacer los deberes, conectate. No todos los estudiantes, lamentablemente, tienen padres como mi vecina, que hacen esa tarea, ¿no? Acá Jairo dice, yo uso una tablet, como dice Daniela, y pego las imágenes en Paint y allí puedo rayar, trazar, etcétera, y los estudiantes hacen su trabajo en los libros de trabajo. Ah, bien, muy buena idea, muy buena idea. Ah, Jamboard, esa no la conozco, me la voy a anotar, porque después se me va a ir esto. Después Hermelinda dice, desafortunadamente no todos los alumnos cuentan con los recursos digitales. Yo trabajo en zona rural, trabajo con grupos de WhatsApp, videollamadas, llamadas personales y estamos gestionando Zoom. Sí, Hermelinda, es cierto. Acá en Uruguay hay una gran problemática con eso. Por más que tengamos el plan Ceibal y todo lo que tenemos y que los alumnos teóricamente tienen las computadoras portátiles,
y que hay mucha conexión, porque otra vez eso no lo dije, pero en los liceos y en las escuelas hay conexión a internet gratuita. Pero de todas maneras a muchos estudiantes las computadoras se les rompen o no las tienen, no siempre las pueden usar, a veces tienen que usar los celulares de sus padres y los padres se los prestan un rato porque ellos si tienen un celular no tienen datos, por ejemplo. Es una problemática que para el sector más desfavorecido de la población ha sido, digamos, la peor parte. Y eso es muy injusto realmente. O sea, si ya la enseñanza presencial, por lo menos en mi país, tenía injusticias, yo creo que la virtualidad trae más injusticias. Esperemos que pronto podamos salir de esta situación, ¿no? Ah, bueno, gracias Lina, que nos dice que Jamboard se puede compartir a los estudiantes y se encuentra en el menú de Google. Hay papás que han retirado a sus hijos porque no le tienen paciencia. ¿Retirado de la escuela? ¿De la virtualidad? La relación, Oscar dice, la relación padres, estudiantes y docentes para la enseñanza del aprendizaje de la matemática, aportes, dificultades y obstáculos. ¿Me estás pidiendo que diga algo? No. Oscar, no te entiendo si es una pregunta. ¿Cuáles aspectos siguen siendo importantes en la virtualidad y lo eran en la presencial? Bueno, yo creo que lo primero, la comunicación. La comunicación en la presencialidad es fundamental. El gesto que nosotros le podemos hacer a un estudiante, cómo sabemos enseguida si está bien, si no está bien. Eso desde el punto de vista social, digamos, y después del punto de vista matemático mismo o socio-matemático, también la comunicación es importante. Es tan importante que el profesor se comunique como que también escuche a sus alumnos, sobre todo que los escuche y hable menos, porque los profesores tenemos la tendencia a hablar mucho, pero en todo eso hay un aspecto comunicativo que para mi punto de vista es fundamental. La propia matemática como lenguaje, digamos, para poder explicar las ideas y desarrollar las ideas matemáticas y que resulten significativas, yo creo que esas cosas están presentes en la virtualidad y en la presencialidad. Y que claro, lo que se corre es el peligro de que en la virtualidad pensemos, demos por hecho que porque nosotros ponemos algo ahí en la plataforma, el estudiante lo va a entender. Y si en la clase le resulta en la presencial difícil entenderlo, en la virtualidad más. Yo creo que lo fundamental sigue siendo la interacción de los alumnos entre ellos y con los profesores. Después, ¿cómo saber si las actividades que se encuentran en Internet son pertinentes? Bueno, si ustedes pueden buscar y si no, se pueden quedar con mi correo cuando yo mande mi presentación en PDF. El artículo de Rodríguez, de 2017, ellos establecen unos criterios que yo no los incluí en mi presentación porque no me iba a dar el tiempo, pero se los puedo compartir, ustedes ese material lo pueden bajar de Internet y si no me lo piden por correo, yo se los mando el documento. Eso con respecto a la calidad de las actividades, y es muy difícil, hay que aprender a buscar eso, hay que establecerse unos criterios, digamos. Hay que ser muy calurosos y amables con los estudiantes para que sientan que son acompañados y escuchados, dice Jairo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Evelio nos da otra opción de pizarra que es Screen Mirror, dice que se puede combinar con Jamboard. Screen Mirror, lo voy a anotar. Bueno, voy a tener que indagar más sobre las pizarras. Bueno, Jairo, yo también te saludo. Joaquín pregunta cómo le fue en Uruguay con el regreso a la presencialidad aún con la pandemia. Bueno, con relación a los contagios presentados. En Uruguay se volvió hace como un mes y medio a la presencialidad de una manera voluntaria. Eso fue un problema también, porque al ser voluntaria, claro, no podían ponerla obligatoria, pero al ser voluntaria muchos estudiantes decidieron no ir. Entonces el profesor tenía más trabajo todavía porque tenía que mantener la doble, la presencialidad y la virtualidad. Y en general no han habido contagios en los liceos y en las escuelas, prácticamente muy pocos. Algunos casos de coronavirus, que en ese caso se activa un protocolo, se cierra la institución, pero enseguida al otro día, si no, se hisopan algunas personas que hayan estado cerca, pero no han habido mayores conflictos con esos, mayores problemas. Hace como un mes y medio que estamos en la presencialidad, pero es una presencialidad restringida, que hace como unos 15 días se extendió un poco más. Empezaron los estudiantes todos los turnos, yendo 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, y entre medio había que limpiar todo el edificio, y lo mismo al terminar. Y acá es problemático porque hay cursos nocturnos, por ejemplo. Entonces, bueno, por ejemplo, la universidad siguió todo virtual, y va a seguir todo el año virtual. Han reiniciado algunos cursos, básicamente los que tienen que hacer práctico, por ejemplo, en biología, en química,
Y la formación de profesorado, la que es presencial, ha regresado, pero también van cada 15 días los alumnos o algo así, y después trabajan por Zoom o por plataforma. Pero no han habido contagios. Nosotros, la verdad que hemos sido muy afortunados, porque creo que en parte, en gran parte, se tomaron medidas bastante correctas, pero también en gran parte nosotros somos un país muy pequeño y con muy poca densidad de población. Entonces, por ejemplo, ahora aparecen 10 casos por día y estamos en unos números altos. No tengo el número exacto de contagiados, pero hemos tenido 45 muertos en total. Claro, nuestra población también es pequeña, ¿no? Pero no hay, digamos, hace ya como 2 meses tal vez, o capaz que más de 2 meses, que ya se rehabilitó el trabajo en la construcción y muchos de los trabajos presenciales y los comercios empezaron a abrir. Hay que andar adentro de todos los lugares y en los trabajos con tapabocas, o sea, con barbijo, y guardar la distancia. Y bueno, hay mucha propaganda en ese sentido. Lo que está generando algunos conflictos son las fiestas, que los jóvenes suelen hacer fiestas que no están permitidas, o lugares que se aglomera la gente, pero en general no estamos teniendo mucho problema. La verdad que hemos sido muy afortunados, pero creo que tiene que ver con el tamaño de nuestro país. A la presencialidad regresamos sí, hace como casi 2 meses ya. Y bueno, se ha ido aumentando, digamos, la cantidad de horas. En México se pretende regresar con un modelo híbrido, dice Melinda, sí. Sí, yo estuve hablando el otro día con mi tutor de México y me decía que todavía seguían todo virtual. Sí, es complicado. Es un tema, es una situación bien difícil, bien difícil. Que bueno, no nos olvidaremos nunca más de este 2020, me imagino, a todos los niveles. Ha causado acá en Uruguay, por ejemplo, ha causado mucho estrés y mucha situación de situaciones psiquiátricas, hay mucha gente. El aislamiento, el tener que estar adentro de la casa, no salir, por ejemplo, es algo bastante, que ha complicado bastante a la gente. Pero bueno, ahora estamos, parecería que estamos saliendo, y acá estamos terminando el invierno, también que venga un poco de calor, suponemos que es mejor. No sé en Colombia cómo están, habían estado bastante complicados, ¿no? Bueno, parece que Sí, hay más sí, preguntas. Ah, profesora sí, Páez, sí, la Pedro. situación, la situación en Colombia es sustancialmente diferente de la situación que ustedes están viviendo. Nosotros hemos estado en un confinamiento muy estricto hasta hace poco tiempo y estamos en un proceso de salir a la calle de manera cuidadosa y escalonada, con la preocupación permanente de que puedan haber brotes importantes en el futuro próximo. Entonces ha sido una situación claramente diferente. Sí, 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 yo he sabido que en general el resto de América, nuestros vecinos, por ejemplo, Brasil y Argentina, también han estado muy complicados, sí. Aquí digamos que la gente ya se cuida menos, pero no hay muchos contagios realmente. También habían dicho en algún momento, se está investigando, que podría haber una influencia de la vacuna de la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que acá en Uruguay hace muchos años que se da obligatoriamente y que podía tener un efecto, digamos, que disminuyera el contagio. Pero no sabemos, todavía no hay ningún resultado. Creo que tiene más que ver con la población, con la cantidad de población, ¿no? Sí, la verdad que ha sido muy complicado. Tienes toda la razón, profesora Daniela. Justamente acabamos de terminar la sesión de preguntas y comentarios. De nuevo agradecemos a todos los colegas que nos acompañaron en esta conferencia. Especialmente agradecemos a la profesora Daniela Pajés por sus valiosos aportes. No, yo le Recordamos que soy el la que... enlace, perdón, profe, que te interrumpo, qué No, pena. no, dale, El dale. enlace al video de la conferencia y a las transparencias se publicarán en la página web de una empresa docente. A continuación, doy Perfecto. paso al profesor Pedro Gómez, director de UED, quien nos compartirá alguna información sobre las actividades que lidera este centro de investigación y formación en educación matemática. Muchas gracias, Jonathan, por gestionar todo este proceso de esta conferencia. Muchas gracias, profesora Pajés. Ha sido muy interesante lo que nos ha contado
el poder comparar situaciones nacionales en diferentes países es muy informativo y a cada uno nos ubica en nuestro propio lugar. Tenemos asistentes de varios países latinoamericanos, además de Colombia, y este tipo de información, más toda la información que nos ha proporcionado sobre las estrategias y esquemas que se usan en su país, ha sido muy interesante para todos nosotros. Quiero también agradecer a Paola Castro, que ha estado gestionando la transmisión de esta conferencia por Facebook Live. Y como hago usualmente en estas ocasiones, quiero darles un poco de información sobre las actividades hacia el futuro que queremos ofrecerles a los profesores de matemáticas colombianos y latinoamericanos. Para ello voy a llenarles el chat de una gran cantidad de enlaces a los que voy a hacer referencia, de tal manera que si alguno de ustedes quiere copiar todo ese texto y guardarlo en otro lugar para poderlo usar más adelante, pues ahí lo envío. Y entonces voy a darles un poco de información adicional. Obviamente pueden escribirle a la profesora Pajés, que ya se ofreció. Si tienen dudas